¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos recuerdos, Roca? Que han quedado grabados en nuestro corazón. Y por supuesto, esto no se borrará sino más. Un detalle que no quedó escrito, que por ejemplo, cuando íbamos a inaugurar ya habíamos invitado a Enrique Strochen para que venga el día de inauguración. Ese día pasó de todo. No llegaba, bueno, pasó muchas cosas. Pero un día antes hicimos un culto para nosotros. Con acción de darle gracias a Dios por todo esto, porque... No, antes. O sea que hay muchas anécdotas y recuerdos, y gracias a Dios porque a veces es difícil estar juntos unos cuantos, porque siempre puede haber diferencias, rozamientos. Nada pasó. Todo fue encarrilado porque yo pensaba cuando hacíamos los pilotines, cómo se armó el equipo, 3 o 4 en cada uno, se juntaban 3 o 4 acá para rellenar los pozos, o para hacer todas las cosas, y para hacer todas las cosas que... pero eran todos equipos solos, se formaban, nadie decía, está con ella, nada, todo se hizo solo porque el Espíritu Santo nos guiaba en todas las cosas. Algún día le mostraré cómo el Señor nos fue guiando, aún el frente de la iglesia, porque yo anduve por muchos lugares y a veces hablaba con Bengoa, para ver cómo serían las ventanas y eso. Pero recorrí todo y no me gustaba ninguna de las iglesias que había, ninguna. Y hasta que el frente, que es donde está la cruz, yo que no quería una pared lisa, no me gustaba. Y en una calle que no la volví a ver nunca más, y pasado por todas las calles y no la encuentro. Era una casa, un departamento que tenía dos sobresalientes de 1 metro más o menos. Y en ese edificio, no era acá, un edificio, era donde viajaba el ascensor, se podía ver afuera. Y entonces yo lo pensé, digo, esto es lo que yo quiero. Y entonces levantamos 2 paredes a los costados y metimos una cruz ahí adentro. También tiene su historia la cruz, ¿eh? También tiene su historia. Todos nos ha bendecido el Señor. Y hasta el frente usted dirá, ¿por qué las puertas están así? Y hay 4 ventanitas. Ya estaba ideado. Yo hacía dibujitos para mí. Los tengo todo guardado eso. Y si ves los dibujitos, están todos así como está ahí. Y por eso le damos gracias a Dios, porque Él nos bendijo en todo momento, en todas las cosas. Nadie se lastimó, nadie pasó nada. No, y bueno, la convivencia es difícil, pero Dios nos bendijo en todo momento. Por eso le decimos, Señor, muchas gracias por esto, por todo esto, porque como si el Señor no viene, nosotros pasaremos, ¿no es cierto? Pero otros vendrán y seguirán. Pero ya no tendrán el problema del piso, la pared, del techo, no tienen que comprar estufa, no tienen que comprar ventiladores, no tienen que comprar aire acondicionado, no tienen que comprar nada. El que venga atrás, sí que va a venir regalado. Pero gracias a Dios, porque no todas las iglesias tienen un pastor de peones. No. Y junto con Oscar veníamos acá en la semana y cortábamos ladrillos porque es de columna a columna, que entran medio ladrillo por hilera, medio ladrillo de esos huecos, pero se lo comían como nada. Y usted no sabe lo que es escuchar a 4 albañiles decir material. Así que preparábamos temprano bastante bastones para dar mientras íbamos trabajando con el trompito. Y bueno, Dios nos bendijo tanto que uno puede recordar y decir, bueno, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y estaba mirando en el libro de Nehemías, se los recomiendo que lo lea un poco, Nehemías. Usted va a ver en un capítulo cuando los enemigos vieron que Nehemías, junto con el pueblo que estaban allí en Israel, porque lo habían llevado a Babilonia, y allá en Babilonia él era el copero del rey, o sea que el copero del rey era el que probaba el vino del rey por si estaba envenenado o querían matar al rey. Así que primero tenía que tomar él, Nehemías,
tomar él, probar el vino y decir, bueno, no, está bien. Y entonces, porque si hubiera habido veneno, hubiera matado al rey. Pero él estaba de copero del rey. Así comienza. Pero va a encontrar un pedazo donde los contrarios no querían. Va a encontrar un hombre como Gesem, un árabe, y bueno, hay 3 o 4 que son los cabecillas para provocar. Pero el pueblo dijo, nos levantaremos y edificaremos. Levantaron el muro, usted va a leerlo allí también, un muro que no es como estas paredes de ladrillo uno puesto arriba, son piedras enormes, que uno dice, ¿cómo las subieron? ¿Con qué? No había máquina, no había nada, todo a pulmón. Hicieron el muro de toda la ciudad en 52 días. Está escrito. Lea Nehemías, es interesante. Interesante como un hombre fuerte de carácter, pero era un sirviente del rey. Un sirviente. Pero él lo hizo para el Señor. Tiene muchos pasajes muy lindos, muy lindos. Por eso les recomiendo que lo lean. Porque iba a hablar de él, pero teniendo relación con el templo, lo que hicimos, pero cuando me hizo recordar de que hoy era el día del Pentecostés. Vaya abriendo la Biblia en el capítulo 2 de Hechos, y entonces podemos decir que Pentecostés es una fiesta nacional de los judíos, junto con la Pascua y los panes de la proposición. O sea, una fiesta nacional. Y era obligación de estar en esa fiesta, estar todos los judíos de todas las ciudades y aldeas, tenían que estar en Jerusalén. Y entonces era para el Pentecostés, era para el judío esa fiesta que se llama la fiesta de las semanas, las primicias, tiene 2 o 3 nombres ese día. Pero ese día venían ellos para agradecer a Dios, se juntaba todo el pueblo de diferentes lugares, como si dijéramos en Argentina nos reunimos todos en Buenos Aires. Pero así y todo, cuando se hizo este encuentro allí, que los 120 estaban reunidos, y acá en el capítulo 1 vamos a encontrar que es la última vez que la Biblia llama o nombra a María. Capítulo 1, que estaban todos reunidos y estaba María, la madre de Jesús, nada más. Ese es el último pasaje que encontramos. Entonces uno puede comenzar a recordar, y qué bueno es saber que las fiestas nacionales iban a congregarse para dar gracias a Dios. La fiesta de las primicias le llamaban. O sea que cortaban los primeros granos de las cosechas y se los llevaban a ofrendar a Dios para agradecerle las cosas que el Señor había hecho. O sea que era una forma de agradecerle al Señor. Era Pentecostés. Y cayó justamente ese día, fue cuando comenzamos a leer en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Si está listo, lo leemos y después oramos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, cada pueblo tenía su propia forma de hablar, idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Parto, bueno, nombra unos cuantos. Verso 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y ellos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y algunos se burlaban, como dice el verso 13, pero allí Pedro, como siempre, vehemente, salió adelante después de haber tenido una conversación con Jesús, cuando Jesús le decía, ¿me amas?
¿Me amas? ¿Me amas? Y entonces, verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto continúa, después hablaremos. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos en esta hora. Tu amor ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Recordar todos estos hechos, sin vos esto hubiera sido imposible. Tú nos fuiste proveyendo todas las cosas necesarias, la gente, que es lo principal, la buena voluntad de los hermanos y hermanas, los chicos, de todos. Gracias, muchas gracias por todo esto que se hizo. Gracias por la convivencia que había como una familia, Señor. Gracias, muchas gracias. Y ahora estamos recordando Pentecostés, Señor. Y queremos que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder hacerlo parte nuestra y entender por qué es Pentecostés. Por eso te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia y por estar con nosotros antes, ahora y siempre. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe usted que, por ejemplo, cuando comienza Hechos 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes y juntos? Uno lo lee y parece que fuera tan sencillo, ¿no? Tan sencillo. Pero le puedo decir que hay un salmo, Salmo 133, Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Es el monte del anciano, ese Hermón, el monte del anciano, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque si usted presta atención, en capítulo 1, donde estaban los 120 reunidos, esperando la promesa del Señor, fue la única vez que estuvo la iglesia completa. Nunca hubo otra reunión que agrupe a todos, como hoy sería imposible, porque hay creyentes en todas partes del mundo. Sin embargo, aquellos 120 estaban juntos allí, orando, unánimes y esperando, orando y esperando, orando y esperando. ¿Qué esperaban? La promesa del Señor, porque ellos no entendían nada de todo lo que se había dicho. Sabía que Jesús les dijo: yo me voy y cuando esté en el cielo enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes y en ustedes. Estas cosas pasaron y eso nos hace bien a todos, porque Pentecostés era reunir a todos en Jerusalén, como la Pascua o los panes de la proposición. Entonces, nosotros podemos ver que la gracia del Señor fue derramada en nuestras vidas, fue derramada de una forma tremenda cuando leemos que ellos, con menos cosas que nosotros, con menos información, con menos de un montón de cosas que hoy tenemos y tal vez
dejamos olvidado aquellas cosas, como ellos padecieron, como en el caso de Nehemías. Un solo hombre, se escucha él solo hablar, retarlos a la gente, separar a los hombres y mujeres que habían dado mucha a la gente, se habían casado con mujeres extranjeras y estaba prohibido por Dios, y entonces él los retó y los separó, y cada uno debía despedir a la mujer que se casaron sin la extranjera. Es interesante la historia esta. Entonces tenemos esto, de saber que la bendición y el poder del Espíritu Santo puede guiarnos en todas las cosas. La venida del Espíritu Santo hizo entrar a los hijos de Dios en una gran dimensión más cercana al Señor, más cercana. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Los judíos estaban sorprendidos al escuchar que hablaban en otros idiomas. Parecía una confusión todo. Pero como eran muchos oyendo, prestaron más atención y pudieron identificar el idioma de cada uno de ellos. No entendía, un grupo no lo entendía, no sabía qué decían, porque eran otras lenguas, pero se corría un poco y le entiendo. Pero que dicen, todos hablaban diferentes, los 120, todos hablaban diferente, pero todos, ellos se dieron cuenta, hablaban las maravillas de Dios. Este era digamos, el centro de todo esto, porque el Espíritu Santo, cuando llegó, como un viento recio, dice, y llamita de fuego sobre la cabeza de los 120, esto nos hace ver nosotros de que el Señor tenía sus ojos puestos acá. Porque el Espíritu Santo no venía para irse después a los 33 años como se fue Jesús. No. El Espíritu Santo vino para quedarse. Hasta hoy, Él está con nosotros. Y estará con nosotros hasta que Él se ha quitado de la tierra y entonces vendrá la gran tribulación. Bien, lo que podemos decir entonces que la bendición de nosotros que recibimos es saber que el Señor tiene recuerdo o memoria de cada uno de nosotros. Así como tuvo de los 120 y Pedro, que siempre es el más vehemente y muchas veces metió la pata por eso, por ser vehemente sin pensar, pero él actuaba, no se quedaba. Le erraba, pero volvía atrás y tomaba impulso y siempre estaba así. Y esto es lo que hacía que este hombre, Pedro, pudiera hablar. Y usted recorre todo el capítulo 2 y se da cuenta. Porque una cosa sucedió antes de la venida, antes de Pentecostés, antes de la fiesta de Pentecostés, cuando los 120 se reunían y oraban y esperaban, llegó Pentecostés. Pero también hay otra cita después de Pentecostés. Después de Pentecostés, porque la fiesta duraba un día o 7 días. Pero después, ¿qué sucedió? Que así como estaban ellos esperanzados que venía algo y no saber qué, pero una cosa, ya digo, antes de Pentecostés, que era cuando se reunían haciéndole caso a Jesús, porque le dijo que ellos esperaran en el aposento alto. Lucas 24:49 dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que seáis investidos. Y ellos, haciendo caso de la palabra del Señor, se reunían para orar y así estar siempre juntos, hasta que se cumplió el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo. Jesús había dicho, Él vendrá para estar con ustedes y dentro de ustedes. Y eso es lo que está con nosotros. Por eso debemos darle valor a todas las cosas que el Espíritu Santo hace en favor nuestro. Él siempre, no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que el Espíritu Santo, Él se ha elevado, se eleve a sí mismo. No, Él no vino eso. Él está detrás de cada uno de los creyentes. Está detrás de cada uno que lo sabe ver, porque dice, cualquier cosa que vos le pidas a Dios, el Espíritu Santo es el encargado de hacerlo. Lo pedís en el nombre de Jesús, pero el obrero es el Espíritu Santo. Y esto es lo que te ayuda cuando adorás a Jesús. Sí, Jesús dijo, ustedes pidan en mi nombre que yo voy a hacerlo. ¿A través de quién? A través de su mismo Espíritu, porque es el Espíritu de Dios. Y Él es el que trabaja aquí y lo vemos acá en esta obra. Dijimos que en Pentecostés sucedieron estos hechos que le dio valor, tanto valor a las cosas que dijo o hizo Pedro, que también
uno puede ver todo esto y de verdad podemos decir que Pedro se olvidó de toda su timidez, de esas cosas que le dejaron el haber negado al Señor 3 veces, y después querer recuperar terreno es difícil porque ya lo habían señalado como una persona que negó al Señor y quedó en la historia así. Pero él se recuperó, como dije, sí, bajó, pero se empujó para adelante y salió adelante con fuerza, con una fuerza increíble. Se acabó la timidez, se acabó la cobardía, se acabó todo. Él mismo se levantó y dijo aquí que verdaderamente él podía hacer todo cuanto era imposible. Por eso él cita a Joel. Joel, usted puede encontrar las mismas palabras que él dice de memoria, y no era instruido, no sabía leer, no sabía escribir, pero él, a través de los que enseñaban, que eran los fariseos, enseñaban a leer y escribir al pueblo, bueno, él citó a Joel. Busque a Joel, usted va a encontrar las mismas palabras que están aquí escritas. Porque Dios dijo que después derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra abajo. Es tremendo, Pedro, sin tener la sabiduría de Pablo, por ejemplo. Si lo comparamos, son dos cosas diferentes, muy diferentes. Pero él reconocía que Pablo era muy inteligente, muy inteligente. Lo encontramos en las cartas de Pedro, cuando decía que Pablo escribía y mandaba cartas, y él mismo reconocía que esas cartas, algunas son difíciles de entender por el lenguaje más alto, porque Pablo, Saulo de Tarso, era de la parte del Sanedrín, o sea, la parte más importante religiosa de los judíos. Era un tipo de ahí, sabio, inteligente, pero Dios lo había elegido, pero él mató gente, la metió en la encana. O sea que pasaron muchas cosas hasta que tuvo en el capítulo 9, usted lo puede leer, de Hechos de los Apóstoles, va a encontrar la conversión del apóstol San Pablo, o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Tarso no es un apellido, es el lugar. Saulo era el nombre, después fue Pablo, pero de Tarso era el lugar. No sé si sabe, esto va entre paréntesis, pero la ciudad de La Plata, ¿quién le llevó a cabo la obra? La Plata. ¿La ciudad? Todos los planos, los hechos, todo. ¿A quién se le atribuyen? Pedro Benoy es uno. Dardo Rocha. Bueno, todos los que están en la ciudad de La Plata. Tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque Dardo Rocha no es Dardo Rocha, es Dardo de Rocha. Yo tengo un libro que se llama Los secretos de la ciudad de La Plata, un libro así gordo, y nos dice allí que acá en 50 está el museo de él. Y se va a encontrar con esto, que en esos tiempos se acostumbraba a eso, decir, bueno, Caroxia o Fernando de La Plata o de Berisso. Así. Era lo que llevamos adelante todas estas cosas, ¿no? Y podemos ver que eso ocurrió acá. También tal vez no lo sabe, pero esta noche preparaban todos para mañana que la inauguración. La Plaza Moreno, la piedra fundamental, vinos, monedas de oro, un montón de cosas metieron allá abajo para que sea abierto a los 100 años. A los 100 años de la fundación de La Plata. ¿Y sabe lo que pasó? Mañana era la inauguración, le pusieron diarios de la época, un montón de cosas de la ciudad de La Plata. Tenemos historia acá, Y resulta que esa noche Roca era el presidente,
y se llevaban mal con Rocha. Y esa noche vinieron y robaron todo lo que iban a inaugurar mañana. Se llevaron todo y metieron cualquier cosa. Así que cuando lo descubrieron, metieron cualquier vino, porque eran vino fino que habían metido ahí un montón de cosas buenas. Esa noche se lo robaron todo. Y el presidente no vino porque se llevaba mal, no vino a la inauguración. Bien, son detalles. Detalles, como tenemos detalles aquí de todo lo que es esto. Porque también acá nos esforzamos y todos salimos adelante, gracias al Señor. Por eso la bendición está en que encontrar aquí, en Hechos de los Apóstoles, la obra del Espíritu Santo. Y entonces, nosotros vemos las palabras del apóstol Pedro. Dice el verso 36, 2:36, sepa pues ciertísimamente a toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto está el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros éramos los que estábamos lejos, muy lejos. Miremos el tiempo de cuando fue hecho esto y encontramos que la promesa del Espíritu Santo, que vino un día, el Espíritu a la tierra, y ya se quedó. Y a medida que han pasado las generaciones y generaciones, Él siguió bautizando con el Espíritu Santo y a hacer que la gente hable, los creyentes hablen otras lenguas. Por eso en la iglesia, esta iglesia es pentecostal, es pentecostal. Creemos de tapa a tapa todo lo que está aquí. Hay iglesias que no le sacan cosas, no quieren. Muchos no creen y no reciben la promesa del Espíritu Santo. Los bautistas, por ejemplo, al principio no creían nada. Bautistas y pentecostal eran agua y aceite. No había forma de juntarlos. Pero sucedió de que cuando el Señor interviene, intervino también en las iglesias evangélicas bautistas. Empezaron a recibir la promesa del Espíritu Santo. Fue tremendo eso, que ya se identificaban, que eran bautistas pentecostales, así se denominaban. ¿Por qué? Porque recibir el don de lenguas, que para muchos no significa nada, como esto que dice que parecía una jerigonza, no entender las palabras, porque nadie que habla por el Espíritu de Dios sabe lo que está diciendo, no sabe. ¿Por qué? Porque es un idioma que puede ser terreno, como dice el apóstol San Pablo. Lea capítulo 14 de hablar en lenguas de 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Allí habla del don de lenguas, cómo debe ser utilizado y qué significa. Y allí el apóstol San Pablo nos dice a nosotros que el tener el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, cuando yo hablo en lenguas o los que tienen lenguas hablan, se edifican a sí mismos, no están hablando a la gente, sino que vos, hablando en lenguas que no entendés nada, es tu espíritu ungido por el Espíritu Santo para hablar con Dios. O sea, te estás edificando, te estás fortaleciendo, y saber lo que es el Espíritu Santo cuando te permite recibir el bautismo, que todos dicen que empiezan cuando ahora hace rato que no vemos, pero cuando uno recibe el Espíritu Santo y quiere explicar qué es lo que sintió, empiezas con las manos. Y mira, no es. Porque no puede entender, no es fácil de explicar si no lo experimentas. Experimentándolo uno puede saber estas cosas. Y por eso Pablo hace una diferencia ahí en 1 Corintios 14, que nos habla allí de que hay dos clases de gente y él las identifica. Son cuando el creyente habla en lenguas, no habla al mundo ni al aire, habla a Dios. Su espíritu se comunica con Dios. Y él dice también que hay gente que habla en lenguas, pero también hay otros que son más importantes que hablan lenguas, que son los que profetizan.
Profetizan lo que va a suceder, no adivinan el futuro, sino lo que va a suceder por boca de Dios, como los profetas. Como los profetas. Entonces, el Espíritu Santo tomaba a las personas y daban mensajes. Por ejemplo, acá, en este lugar, aquí ahora, está la persona que cantaba en el Espíritu. Yo hace rato que no lo escucho. Cantar en el Espíritu es adorar a Dios en un idioma que uno no entiende, pero a uno lo transporta a la presencia de Dios. Y Pablo dice, buena cosa es que se hablen lenguas, pero mejor es el que profetiza. Mejor, porque ese no habla a Dios, habla a los hombres, de parte de Dios. De parte de Dios. Y eso es lo que nos debe alentar a nosotros, buscar más del Espíritu Santo. Nadie se avergüenza de los que han recibido el Espíritu Santo. Ninguno se ha avergonzado del Señor, porque el Señor nunca lo dejó ni lo abandonó. Y tener el Espíritu Santo de Dios es un acercamiento. O sea que el Espíritu Santo toma mi alma, mi boca, mis cuerdas vocales, mi esófago, todos mis pulmones, todas las vías aéreas, para que yo pueda adorar y alabar al Señor en otras lenguas, como muchos de ustedes. Pero debemos hacerlo para fortalecernos, porque nos estamos edificando a nosotros mismos. En su mente, si usted, como dice Pablo, hablaré en lenguas, pero hablaré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con entendimiento. Esto es lo que él dice. Y estar, atento, porque tu boca puede hablar en lenguas, pero no hay conexión entre el habla y el cerebro. Ahora, a mí me está dirigiendo el cerebro por el Espíritu Santo. Pero cuando uno habla en lenguas o dice mensajes, profetizan, es lo que pasa y lo que sucede. De que el Espíritu Santo da esta salida, esta señal, para que se pueda salir adelante en el caso de que cuando uno recibe el Espíritu Santo, es algo que debemos cultivar. Cultivar. ¿Ya se fue? ¿Ya está? Adiós. La verdad que nosotros tenemos esto, y decía, porque para vosotros, verso 39, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Tenemos una riqueza que muchos están despreciando. Muchos no se preocupan en recibirla, no sienten que Dios siempre tiene más para darle. No es solamente que te socorra cuando te falta plata, o tenés que comprar algún medicamento y no tenés el dinero, o 1000 cosas le pedimos al Señor por día. De todas partes del mundo subirán peticiones y peticiones y peticiones, y todos esperan respuestas. Sin embargo, buscar al Espíritu Santo es dejarlo que Él tome el lugar que le corresponde, porque Jesús dijo que Él va a estar con nosotros y en nosotros. Entonces necesito que ese Espíritu Santo se sienta cómodo aquí, se sienta cómodo, porque yo sé que Él es el que inspira la palabra de Dios y la pone en el corazón y en la mente del hombre y de la mujer. Y entonces debemos buscar que Él se encuentre cómodo, porque muchas veces quiere utilizar tu vida para mostrar la gloria de Él. Sin embargo, no hay interés. Muchas iglesias, si uno empieza a mirar, uno puede preguntarse, ¿Billy Graham lo conoce? ¿Lo conoció? ¿Escuchó algo de él? Billy Graham fue el más grande de los predicadores de este siglo XX. Él no hablaba lenguas. Y a veces me pregunto si Palau hablaba lenguas o habla. Los bautistas, ya les dije que no buscaban esto, porque para ellos no tenía importancia, era un viento, nada más que eso. Sin embargo, la Biblia no dice que él sea un viento, la Biblia dice que es una persona, es un ser, y ese ser vino para estar con vos, para estar conmigo, para ayudarnos cuando tenemos lo bajoneadas que tenemos. Él viene para sostenernos, apuntalar nuestra vida y sacarnos adelante. Él es el que pone paz en medio de las tormentas. Él es el que te da confianza para que confíes en las promesas que están escritas. Y por eso necesitamos recibir del Señor la promesa del Espíritu Santo. Los que hablan lengua ya saben lo que sienten. Pero aquellos que todavía no lo recibieron, es que cuando uno habla en lengua no es el Espíritu Santo el que habla, es mi espíritu.
Mi espíritu, este que habla. Y entonces Él me prepara y yo hablo. Yo no sé lo que digo, pero mi espíritu sí sabe. Ahora, yo hace poco le decía a Angelita esto y comentábamos de que qué sucedía cuando Jesús iba a orar al Monte de los Olivos o subía a la montaña a orar y oraba toda la noche. ¿Y esto qué hacía? Ahora, ¿Jesús habló en lenguas? ¿Dónde? No, no dice la Biblia eso. Él hablaba con el Padre, pero no hablaba en lenguas. No entiendo. ¿Para escuchar? Sí. Bien, Jesús, nosotros para comunicarnos, dije desde el principio que el Espíritu Santo vino para acercarnos más a Dios y hablamos un lenguaje que puede ser terreno. Hay tantos idiomas, dice Pablo, que puede ser que sea terreno, pero hay un idioma en el cielo. En el cielo hay un idioma que todos los del cielo lo hablan, los que están, los hermanos nuestros, los hermanos de todas partes que ya están con el Señor, ya hablan el idioma del cielo. Ahora, ¿cuál es el idioma del cielo? Ahora, busquemos a Jesús, búsquelo a Jesús. Cuando va al monte a orar, dígame una cosa, él iba a orar para encontrarse con el Padre y más en el último tiempo cuando sabía que tenía que pasar lo que iba a pasar, la crucifixión. Pero nos dice que después que tuvieron la última cena, cantaron el himno y salieron. Y Jesús les dijo a los muchachos, hoy mi alma está muy triste, angustiado. Se sentía que ya los momentos que venían eran tremendos para él. Pero él se fue al monte a orar, mientras los discípulos quedaron ahí a tiro de piedra, dice la Biblia, unos 40 metros más o menos, que tira un hombre. ¿Qué resulta de todo esto? Que Jesús subía al monte a orar, se arrodillaba y oraba. Lo tenemos en castellano acá. Si usted viviera en Grecia, hablaría como los griegos, ¿cierto? Si estuviera en Japón, tendría una Biblia en japonés y hablaría en japonés. Jesús, para hablar con el Padre, no necesitaba lenguas humanas. Él podía hablar el idioma no está escrito lo que estoy diciendo, no está escrito. Pero yo supongo que él, como Dios en la tierra, hablaría con su Padre que estaba en el cielo, pero ¿en qué idioma? Acá lo tenemos en castellano, es traducido, pero él hablaba el idioma del cielo. Padre, si es necesario que esta copa tengo que tomarla, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. O sea que hay un lenguaje del cielo. Y ese lenguaje del cielo, todos los creyentes, un día, cuando estemos con el Señor, hablaremos el idioma del cielo, no el idioma de la tierra, que está cargado de cosas que siempre nos tiran para abajo. Allá en el cielo será alabanza y gratitud y gloria al Señor. Por eso, porque podemos decir que Jesús no necesitaba hablar en lenguas. Él hablaba el idioma del cielo porque estaba con su Padre. Nosotros para llegar a Dios, el Espíritu Santo vino para ayudarnos a eso. Y hay gente que no lo busca, no le interesa, no le importa, pero estamos despreciando un tesoro que Dios nos lo dio gratis. Gratis. Lo que yo tengo que hacer es buscarlo con paciencia y esperar. Los 120 esperaron 10 días y 10 días esperando. Y entonces podemos decir de que era una bendición para ellos orar con una esperanza, que Jesús cumpliera su promesa. Esa promesa tardó 10 días, pero vemos que esto fue una realidad porque los unió a los 120, los unió. Y qué mejor que estar unidos, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. En armonía. Quiere decir de que todos pensaban lo mismo, para lo mismo, y oraban, y cantaban, y esperaban. Y entonces
como Dios mira del cielo y la promesa se cumple porque Dios no deja o se olvida de sus promesas. Cuando leemos, usted tiene la Biblia, no sé si la marca como yo o más o menos, pero cuando nosotros sabemos que encontramos una promesa del Señor en un momento difícil de nuestra vida, ¿y por qué creemos que nos ayudará el Señor? Porque el Señor no va a dejar caer ninguna de sus promesas. Sus promesas se cumplirán. Lo que a nosotros nos falta es paciencia. Paciencia para saber esperar que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Pero si somos impacientes y queremos todas las cosas ya, como es un problema de la época, ya. Ese ya, con Dios no va. Con Dios no va, porque Dios es soberano. Dios no actúa por la presión nuestra de acá abajo para arriba. No hay presión. Es más vale la presión de arriba para abajo. Y es la que nos enseña a buscar el rostro del Señor. Jesús dejó sentado bien, y Pedro lo dice, para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, si vamos a seguir al Señor, sigámoslo de cerca, porque en el Calvario había muchos que seguían a Jesús de lejos. Y así le pasa a muchos creyentes, van a las iglesias, pero están lejos del Señor. Su alma está lejos. ¿Por qué? Porque no tiene interés en las cosas profundas, de hablar en otras lenguas, y no te va a pasar nada. Al contrario, vas a sentir un gozo, un fuego, algo glorioso dentro tuyo que no vas a saber describirlo. Y esto es algo que el Señor te puede dar a aquellos que todavía no lo recibieron. ¿Por qué? No lo reciben porque todo tiene que ser manejado con la mente, y este es un problema humano. Cuando queremos conocer a Dios solamente con la mente, no. Creemos por la fe sola, por la fe. Por la fe creemos todas las cosas que Dios ha hecho, desde el principio, por la fe. Como dice en Hebreos 11, por la fe, Abraham, Moisés y todos los que vinieron, por la fe, por la fe, por la fe. Y nosotros necesitamos que esa fe sea agradable a nuestra vida, a nuestras almas, y que de verdad la bendición sea sobre nosotros. Vos necesitas el Espíritu Santo, búscalo, dale la oportunidad de que Él te utilice tu vida para que puedas comprender cuán grande es Dios. Cuando cantamos cuán grande es Él, uno tiene que buscar o rebuscar por qué es grande Dios. Y cuando miramos la Biblia desde el principio, vemos la grandeza de nuestro Dios. Todo lo hizo con inteligencia, no le pidió consejo a nadie. Y he estado pensando estos días, esto que me he dado vuelta. Dios hizo toda la creación y por último creó al hombre, ¿no es cierto? Así dice la Biblia. Y lo puso en el Edén, paraíso terrenal. Y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y le dio una radio. Le dio una radio. Bien. Nada. Ustedes se la merecen. Y le dio una mujer a la cual Adán llamó Eva, ¿no? Bien. Y a través de Eva vinieron todos los problemas. Usted lo sabe. Capítulo 3 de... Perdonadlos porque no saben lo que hacen, ¿eh? Pero sabe una cosa, y esto es serio ahora, sabe que ellos se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Se rebelaron contra Dios. Tal vez no se conocía la palabra, por eso no la utilizaron. Si usted presta atención, lea de vuelta ese pasaje de las primeras hojitas de la Biblia, capítulo 1, capítulo 2, y hasta llegar al 3. El 3 es cuando Eva comete el problema que tenemos hasta hoy. Pero, ¿sabe qué? Y después cuando Caín mata a Abel, yo he estado mirando y no encontré. ¿Sabe qué? No encontré. Que en ningún momento ni Adán ni Eva ni Caín pidieron perdón a Dios por lo que habían hecho.
y pedir perdón hubiera tal vez aliviado algo que por ignorancia, por un montón de excusas que puede tenerlas y ser ciertas. La verdad es que ellos desobedecieron, pero ni siquiera tuvieron un atisbo de decir, voy a pedirle perdón, perdón, Señor, no sabía lo que hacía, mi mujer no sabía tampoco y bueno, pasó lo que pasó. Pero no hay, y cuando no hay un corazón con perdón en el corazón, entonces todo se vuelve difícil. Y este mundo es difícil sobrevivir acá, porque muchas veces hay personas que se acercan a nuestra vida y no sabemos quiénes son, y qué hay detrás de todo lo que aparenta ser. Y también todo aquello que aparenta al hablar. ¿Qué intenciones hay atrás? No sabemos. Pero el Espíritu Santo de Dios dentro de los dones da el discernimiento de espíritus. Dentro de los dones, capítulo 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Allí tiene los dones del Espíritu Santo. Todos esos dones son para la iglesia. Para la iglesia. Fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios, el hablar en lenguas, de que cuando uno habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y la iglesia es la fuente de este mundo que todavía, si suceden cosas y todavía no llegamos al máximo, es porque la iglesia es la sal, es la luz. Y entonces todo eso nos lleva a cabo de que en verdad nosotros podemos decir al Señor, gracias por darnos su Espíritu Santo, porque Él es el que nos da discernimiento, saber a quién tenemos al lado, con quién podemos contar, aunque a veces nos equivocamos, porque nos vamos con nuestros ojos y nos equivocamos con esto. Pero la verdad es saber que el Espíritu Santo necesita casas. Vos sos una casa. Él habita en esta casa, habita en la casa de cada uno de ciertos hermanos, no todos creo, pero de todos modos, Él vino para habitar, porque cuando viene a nosotros, es el que nos hace sentir la presencia del Señor. No le damos la gloria a Él, Él nos enseña que debemos darle la gloria a Jesús, al Hijo de Dios. Y esta bendición viene para todos nosotros. Entonces, qué mejor que tu casa, que tenés que cuidarla, cerraste las puertas antes de salir, cuidarla, pintarla cuando podés. Todas estas cosas es arreglar la casa material. Pero también nosotros. Esta casa debe ser limpia, santificada, porque habita un ser santo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que nos ayuda a salir adelante, pensando que verdaderamente la bendición de Dios sobreabunda en cada una de nuestras vidas. Hermano, hermana, busca al Señor. Búscalo con todo tu corazón, de verdad. Y vas a ver que todas las cosas que vos crees que no pueden cambiar, van a cambiar. Si confías en el Señor y crees que verdaderamente Él te puede ayudar, Él te va a bendecir, pero tiene que haber una intención, porque a Él no le podemos engañar, no le puedo decir, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, y no lo siento, son mentiras, digo, palabra, nunca va a llegar, nunca va a venir, porque hay que buscarlo en oración con humildad. Tenemos que buscar sabiendo que el camino se abre cuando somos sinceros con Él, porque Él es sincero. No hay mentiras en Él. El Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros y esta es la bendición. Así que leemos capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, léalo todo. También puede leer capítulo 12 de 1 Corintios, donde allí están los dones. 1 Corintios 14, donde habla también del hablar en lenguas. Y Pablo dice algunas cosas, y claritas, usted puede verlo allí, y él dice que está enseñando a la iglesia, porque si todos ustedes hablan lenguas, todos están hablando en lengua, alabando al Señor, todos felices, todos contentos, pero entra una persona que no sabe nada de esto, ¿no va a decir que están locos? Pablo dice eso, Entonces quiere decir de que necesitamos tener coherencia, y también cuando es de Dios, debemos dejar que el Espíritu Santo actúe, porque Él no se va a equivocar nunca. Están los que no están acá y no creen que el Espíritu Santo necesita un lugar estable. Él puede estar en los corazones, en las vidas de cada uno. Después se quejan de les duelen los huesos y qué sé yo. La verdad que esta bendición, hermanos,
esta bendición que nosotros estamos viviendo en esta época y ver cómo el Señor fue encaminando todo hasta llegar a Apocalipsis. Todo está preparado, todo. Fíjese usted con detalles. Después que pecaron Adán y Eva y Dios los echó de Edén, los echó, el Padre está hablando y está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora el hombre, dice Dios, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es lo que sabe el hombre de hoy y de antes. Pero entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Pues para que no alargue la mano y viva para siempre, sacó de la tierra el árbol de la vida. Nadie supo dónde fue. Si no fuera por Apocalipsis, y el mejor lugar que yo encuentro, lo leo muy seguido, es el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, que nos dice que allá está el árbol de la vida. Hay un río que desciende del trono de Dios y a la ribera están los árboles de la vida. Hay muchos árboles para sanidad de las naciones. O sea, de que el árbol de la vida es el que da vigor para vivir eternamente. Pero está lejos del alcance del hombre, no lo puede alcanzar. Por más creyente que sea, tampoco lo alcanza. Solamente cuando estemos en el cielo, con el Señor, seremos eternos porque Él ha preparado todo para eso. Y damos gracias al Señor, porque en verdad la bendición del Señor está para vos, para mí, para todo aquel que cree o quiere creer y no puede. Debes buscar al Señor. No tenés que usar palabras difíciles, no hacer cosas que son sacrificios humanos, no. Tenés que buscar al Señor con sencillez de corazón. Él va a venir sin que lo llames y encontrará en vos una puerta abierta para que Él entre. Y una vez que entra, comienza a sacar todo el cacharrerío que tenemos encima, que trajimos del mundo. Todos los odios, rencores, enfermedades, todas las cosas, las va a sacar todas, porque Él va a habitar y va a llenar de luz esta casa, tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Todo ello será renovado por el Espíritu Santo. No hay otra manera. El Espíritu Santo vino para quedarse. Hacerle un lugar hoy y decir esta noche al Señor: Señor, yo quisiera, léelo primero, búscalo. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y verás cómo el Señor te puede bendecir ahora para el futuro. Para el futuro. En el futuro está Él. ¿Ya lo pensó? Él sabe quién va a ser salvo y quién no. Él sabe. Dios sabe. Nada lo va a tomar de sorpresa al Señor. Nada. Nada, porque Él sabe muy bien quiénes son los que creen de corazón y aquellos que no creen. Hay gente que cree con la cabeza. Cree porque ve milagros o cosas. No. Nosotros vivimos por la fe. Y por la fe recibimos lo que pedimos al Señor. Y aunque no tengamos todavía, estamos dando las gracias. Eso es tener fe. Darle gracias por algo que todavía no recibí. Que se lo pedí, pero no lo recibí. Pero el Señor lo va a conceder a su tiempo y a su manera. Por eso damos gracias al Señor por todas estas cosas hermosas que Él ha dado a nosotros. Así que vamos a orar en este momento y pedir al Señor que aquellos que todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo ponga una carga pesada en cada corazón. Es necesario que hables en otras lenguas. Te vas a dar cuenta lo bueno y lo bien que te vas a sentir hablando con Dios. Hasta te vas a sorprender que de tu boca salen palabras que ni siquiera pensaste. Y ni sabes lo que decís, pero tu alma sí siente. Tu espíritu sí sabe que estás hablando con Dios. Y hablando el idioma que Él quiere que escucharte. Por eso, muchos pueden jactarse que saben muchos idiomas. Bueno, todos terrenos. Ningún idioma del cielo. Y el idioma del cielo está destinado para aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y así como prometió que va a volver, volverá. Tenemos esa esperanza, ¿no es cierto? Oramos entonces. Querido Dios, gracias te damos en esta hora por tu bondad y por tu gran misericordia, Señor, porque estás con nosotros, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias por todo lo que se pudo hacer en este lugar. Gracias, Señor, muchas gracias. Estamos agradecidos, Señor. Oh Dios, fue en el tiempo justo, todo en el tiempo justo. Como decía mi esposa, Señor,
hoy no lo podríamos hacer, pero tú lo hiciste y nos ayudaste, nos diste fuerza. Muchos colaboraron con dinero, con sus ofrendas, los diezmos y tantas cosas, porque ser obedientes a tu palabra trae bendición, Señor. Por eso, Jesús, gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, esta noche. También te damos gloria y honra porque tú lo mereces, porque estás con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida y en los momentos también felices de nuestra vida. Porque vos haces todo para nosotros, todo bien. Y vos vas cobijándonos y librándonos de todos los peligros. Señor Jesús, porque nos guardas, porque nos amas, porque no dejarás de amarnos, sino que estás con nosotros todos los días. Por eso te ruego, despiertan a aquellos que todavía no han recibido el don del Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan recibirlo porque es un regalo tuyo. Amén. Gratis, Señor. Solamente tenemos que buscar tu rostro y decirte: Jesús, te necesito. No es muy difícil, pero tiene que salir del corazón, de lo profundo de nuestra alma. Jesús, te necesito. Amén. Ayúdame a recibirlo. Gracias te doy en esta noche por tanto amor, por tanta compasión, por tanta misericordia. Gracias, muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tu santo, yo te necesito. Envía tu gloria a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo. Envía tu gloria a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Envía tu gloria a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Envía tu gloria a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo. Envía tu gloria a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Envía tu gloria a este lugar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oramos. Señor Jesús, ha pasado una fecha más, pero no es cualquier fecha. Fue la fecha que el Espíritu Santo vino para quedarse, porque tú lo enviabas. Era la señal de que habías llegado al cielo. Eso dijiste: cuando llegue al cielo, mandaré mi Espíritu para que esté con vosotros y en vosotros. Gracias, Señor. Concede gracia a nuestro corazón, Señor, porque si no lo recibimos acá,
habremos perdido una riqueza enorme de estar en comunión contigo, en otro estado de persona, de estado espiritual, estar contigo y oír tu voz y saber que puedes hablarnos al corazón, a la mente, al alma. Gracias, muchas gracias te damos. Ahora te rogamos que nos despidas con tu preciosa paz y podamos volver a nuestros hogares, libres de todos estos malandras que andan por las calles solamente para hacer daño, para golpear, lastimar, matar. Señor, guárdanos con tus ángeles, envíalos delante nuestro y cuando entramos en nuestra casa lo hagamos con paz, con bendición. Señor, por eso te pedimos, ven con nosotros, acompáñanos hasta nuestros hogares y nosotros seremos felices y poder agradecerte tus cuidados y el amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias. Ayúdanos a estar siempre listos para recibir de tu Espíritu Santo la dirección de la Iglesia, todo lo que atañe a ella y a todos los hermanos. Gracias. Y te pido, Señor, una cosa más, por Roberto Veramendi. Roberto Veramendi, Señor, está muy delicado. Su enfermedad es terminal. Señor, que no sufra. Sí, Señor. Que no sufra. Yo sé que vos podés sanarlo si querés. Haz tu voluntad, Señor. Pero está en tu voluntad, Señor. No te vamos a pedir ni contradecir. Solamente te pedimos que no sufra. Amén. Que no sufra, Señor. Amén. Gracias.